Buenas noches. Hoy quisiera hablar del conflicto de Nagorno-Karabaj en la zona del Cáucaso entre Azerbaiyán y Armenia. Antes de comenzar a hablar del conflicto en sí, quisiera hacer alguna pequeña reflexión de tipo más bien antropológica. Desde tiempos inmemoriales, el antropo, la especie, nos movíamos en grupos y los grupos marcaban su territorio. Cuando podían defender ese territorio, se establecían y obviamente se agredían con los vecinos por múltiples causas. Una de ellas es para sacarles, robarles los elementos que necesitaban. En otras ocasiones eran incursiones para apropiarse de mujeres. En fin, eso es una consideración de tipo antropológica para marcar lo poco que hemos evolucionado. Si bien ahora se hace todo con una cierta reglamentación, por decirlo de alguna forma. La convención, siempre se cita la convención de Ginebra, donde se establecen una serie de leyes de guerra, supuestas leyes de guerra. O sea, tratan de hacer un poco más organizado el asesinato colectivo y dentro de un marco de juridicidad, que en última instancia son los vencedores siempre los que juzgan a los vencidos. Y en el caso de actores menores, o sea, naciones o grupos que no tienen mucho poder, las potencias más poderosas ponen un orden o pueden juzgar de acuerdo a las circunstancias prevalecientes. Entonces lo que quería yo marcar era, desde el punto de vista antropológico, lo poco que hemos progresado. Seguimos practicando el asesinato colectivo. Y por supuesto, cada bando adjudica al otro crueldades inenarrables, que efectivamente a veces suceden que algunos de los dos grupos o bandos en conflicto, antagónicos, algunos son más crueles que otros, pero la esencia es la crueldad y la esencia es destruir al otro. Bueno, dicho esto, voy a hacer alguna breve referencia sobre estos dos grupos o naciones en conflicto. Naciones, para emplear un término moderno. Azerbaiyán es una nación de 10 millones de personas aproximadamente, y en un territorio de unos 90.000 kilómetros cuadrados en el Cáucaso. El vecino es Armenia, que tiene una población de 3 millones de personas, siempre con cifras aproximadas, y unos 30.000 kilómetros cuadrados. Armenia tiene un ingreso per cápita a valores de paridad de poder de compra de alrededor de los $10.000 per cápita, y Azerbaiyán tiene un ingreso también a paridad de poder de compra aproximadamente 18.000, 19.000 dólares. Entonces ya hay una diferencia sustancial entre el poder económico entre las dos naciones en pugna. Y evidentemente que no solamente son más cantidad de personas, más cantidad de habitantes, en el caso de Azerbaiyán 2 veces más, y además casi un 80-90% más de ingreso per cápita, lo que hace
una cifra considerable y lo pone a Armenia en un lugar totalmente desfavorable. Digamos que Armenia es un país que no tiene litoral marítimo y tiene situaciones antagónicas con Azerbaiyán y con Turquía. Ahora, una breve historia de esto. En el Cáucaso son infinidad de pueblos, infinidad de lenguas, pero básicamente lo que encontramos en esa zona son tres naciones. Azerbaiyán, que son los azeríes de origen turcomano, o sea, aunque sea tal vez culturalmente, porque eran una tribu de Persia, de Irán. Dicho sea de paso, de los 10 millones de habitantes que tiene Azerbaiyán, hay 20 millones de azeríes en Irán, junto con la frontera de Azerbaiyán. Por eso Irán mantiene mejores relaciones con Armenia para equilibrar este problema demográfico que tiene y problema político también. Ahora, no nos podemos remontar a la historia de 1000 años de ambos países porque es una historia muy larga y muy vieja, pero sí podemos hablar de los últimos 100 años. En los últimos más de 100 años, al principio del siglo XX, cuando en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue una de las partes que perdió la guerra y se disolvió, quedando posteriormente como entidad nacional la República de Turquía eh, con Atatürk. Bien, y en el caso de Armenia también fue en su época, también tuvo una historia muy larga y tuvo una gran expansión territorial, después fue dominada por los otomanos. Es una serie de dominaciones entre esos pueblos. Pero partamos de los últimos 120 años y tenemos a Georgia, a, Armenia y Azerbaiyán. Primero fueron parte del Imperio Otomano, después fueron parte del Imperio Ruso. Y cuando el Imperio Ruso colapsó, fue derrotado por la Revolución Bolchevique en el año 17. Estas repúblicas que eran gobiernos tuvieron una cierta independencia. Por un tiempo formaron una federación transcaucásica que después fueron anexados a la Unión Soviética, y la Unión Soviética estableció 3 repúblicas. Siempre en la Rusia contemporánea siempre se le achaca a Lenin y Ulyanov y Valentín Ilich Ulyanov, Lenin, que armó la idea de las repúblicas con una gran autonomía. Y piensan algunos historiadores rusos que hubiera sido mejor ser algo unitario, con gobiernos, pero sin darle la estructura de repúblicas. Bueno, esto
Es muy importante tenerlo en cuenta porque la Unión Soviética tenía 15 repúblicas. Hablemos del Cáucaso, estaban estas tres repúblicas, porque la Unión Soviética y Rusia siempre necesitaron tener un espacio, una profundidad estratégica. Y en el sur la tienen con las montañas del Cáucaso. Pero va más allá y esta zona se llama el Transcáucaso. En Azerbaiyán fue uno de los primeros países donde descubrieron el petróleo. Y la Unión Soviética empezó y organizó la extracción de este producto. Y tanto es así que la Unión Soviética se abastecía del petróleo y cuando las formaciones, hordas, diría yo, nazi-fascistas de Alemania y sus aliados del eje, quisieron ir a tomar esa zona, hicieron el eje sur, porque se dividió en tres la invasión, el norte, el centro y el sur. El norte con sentido de Leningrado, el sur con la idea de llegar al Transcáucaso y el centro a Moscú. Pero para llegar al Transcáucaso tuvieron que desviarse a la zona que hoy de Stalingrado, porque es un centro de comunicaciones. Y para poder llegar a, Ba- a- a Bakú, que sería Azerbaiyán, donde estaba el abastecerse del petróleo. Para no hacer muy largo esto, solamente podían entrar por la costa del mar, del mar Caspio. Bueno, dicho todo esto, están entonces los intereses de Turquía, ex imperio otomano, de Irán, ex persa, el ex imperio ruso, después la Unión Soviética, que no fue un imperio, que sí fue una organización sui generis en ese sentido de poder. Y, estas tres repúblicas, durante el tiempo soviético, estas repúblicas mantuvieron una estabilidad y una convivencia. Si bien hubo muchos problemas, como todas revoluciones, pero para no hacer esto muy largo, podemos decir que cuando hubo una cierta tranquilidad y seguridad y prosperidad, los pueblos estuvieron en calma. Cuando la Unión Soviética, dirigida por Gorbachev y sus adláteres, que presentaron el programa de Perestroika y Glasnost, se empezó a flexibilizar el control y a producirse grandes grietas en el tejido social total de la Unión Soviética, y eso incluía estas repúblicas. Y ahí empezaron los conflictos nacionales. Hubo esos conflictos nacionales, que también fue con la desintegración de Yugoslavia, pero quiero señalar eso también. Entonces, mientras hay una estabilidad y un orden, los pueblos se mantienen calmos. Cuando comienza la inestabilidad y el desorden, afloran los conflictos ancestrales. Y estos conflictos, marcados por el territorio y aumentados por
las ideas nacionales y también hay unas diferencias de tipo religioso, que no son el motivo del conflicto, pero que son un elemento coadyuvante para la enemistad. Entonces se produjo en el 1991 la independencia de las repúblicas, se independizaron de la Unión Soviética, crearon la Comunidad de Estados Independientes, en los que Azerbaiyán y Armenia estaban incluidos. Y esto, cuando hubo una guerra, la Federación Rusa estaba en un momento crítico de debilidad total. Yo diría un estado anómico, para hablar así con términos de Durkheim. Y evidentemente no pudo solucionar el problema hasta 1994, que pudieron hacer eh, un cese del fuego. Ese cese del fuego fue en detrimento de Azerbaiyán, que perdió 7 distritos alrededor de la zona que reclamaban Nagorno-Karabaj o el Alto Karabaj, donde vivían los armenios. Previo a todo esto, se acusan mutuamente de haberse asesinado los unos a los otros, que fue lo que encendió ese conflicto, que duró casi 4 años, originando 30.000 muertos y por lo menos 1 millón de personas desplazadas, especialmente los azeríes de que quedaron en la zona alrededor de la zona en litigio, que fueron refugiados en su propio país. Esto quedó latente. Armenia pensó que se quedaban con Nagorno-Karabaj, que hicieron un estado independiente no reconocido por la comunidad internacional y aún tampoco por Armenia. Por algún motivo no se animaron a reconocerlo, a este estado, Erzak, creo. Y que son 4.000 kilómetros cuadrados y había una población de 200.000 personas, todos armenios. Bueno, en el fondo es una simulación de una anexión sui generis. Y Armenia se quedó con todos los distritos alrededor de esta zona, desplazó a la gente, a los azeríes que estaban ahí, y empezó, digamos, como a colonizarla. Y negociaron y no negociaban. Estuvieron 20 años, 27 años dando vuelta con esto. Por supuesto, en las líneas de contacto siempre había intercambios. Y hubo un par en el 16, hubo 4 días de guerra intensa, pero después cesó y mantenieron el statu quo. Bueno, Azerbaiyán se fue armando y se armó comprando armamento tanto a Rusia como a Turquía como a Israel. Curiosamente, Israel le vendió a Azerbaiyán y tiene relaciones buenas con Azerbaiyán, porque Azerbaiyán mantiene una cierta distancia con Irán. Es un problema, un conflicto muy complicado. Rusia, de acuerdo a la Comunidad de Estados Independientes, aseguraba los bordes, la frontera de esos países, especialmente de Armenia. Pero Armenia no estuvo atacada, fue una recuperación del territorio
que se proclamaron una república y que fue una recuperación de las zonas adyacentes y hay una ciudad Sucha o Suchi que, era una ciudad muy disputada por motivos también religiosos. Bueno, el hecho es que colapsó la defensa de Armenia, el ataque fue muy bien organizado y en este caso se usó las nuevas tecnologías que son los drones, pero no los drones de alta tecnología, son drones también, pero algunos son drones mucho más simples, pero pudieron atacar con mucha eficacia a las formaciones armenias. Las formaciones armenias no pudieron eh, no consiguieron defenderse de estos ataques de drones y una de las técnicas que hicieron fueron el Azerbaiyán mandó aviones viejos no tripulados. Los radares de Armenia los detectaban y lanzaban cohetes antiaéreos. Ahí los drones detectaban dónde estaban los radares y los cohetes y lo destruían. Lo mismo que así las formaciones blindadas y en el segundo paso la artillería también y después posteriormente a las formaciones de infantería. Bueno, duró un poco más de un mes y la situación era insostenible. El secretario, el primer ministro de Armenia, Poniyan, yo soy muy malo para los apellidos, no tuvo más remedio que aceptar un armisticio y aceptar las condiciones que le impuso Azerbaiyán. Todo esto mediado por el gobierno de Rusia, obviamente dirigido por Putin, que con gran habilidad pudo mantener el equilibrio. No olvidemos que en Rusia hay 2 millones de armenios y otros 2 millones de azeríes, según manifiesta el presidente Putin. Entonces ellos mantienen siempre un equilibrio, o sea, aunque siempre tuvieron inclinaciones siempre para defender más a Armenia, que son más similares en el sentido hasta religioso con la Federación Rusa, pero de cualquier forma, con Azerbaiyán también Azerbaiyán al principio, después de la independencia, fue una época de un gran auge con inversiones de las empresas petroleras internacionales. Cuando hablo de esto, hablo de Estados Unidos, Inglaterra, etc. Y después se hicieron los oleoductos, una serie de cosas que no pasaron por Armenia, sino que pasaban por Georgia. Ahora bien, Azerbaiyán, el primer ministro, hicieron una revolución, también esas de revoluciones de colores se dice, y instigada también por agentes extranjeros. En fin, naturalmente siempre está Estados Unidos detrás de estas cosas. Porque, ¿cuál es el tema? El tema es desestabilizar el Transcáucaso, que es la zona, el flanco sur de la Federación Rusa. Bueno, este conflicto terminó, por supuesto, con el drama de las pérdidas humanas. No hay cifras exactas, 5.000 personas fallecidas, miles de heridos, en fin.
como todos los conflictos, un drama humano y dentro del drama humano los sectores más vulnerables de las sociedades. Eso es lo que sucede siempre. En Armenia hubo una reacción porque sintieron que como que habían sido traicionados. O sea, los armenios pensaban que podían quedarse en esa zona ya para siempre. Iban iban demorando todas las negociaciones. Tuvieron oportunidad de negociar también en octubre, pero se derrumbaron las negociaciones porque el primer ministro de Armenia consideró que eran inaceptables. Lo que es inaceptable después tiene que ser aceptable porque en última instancia, cuando no se ponen de acuerdo las partes, la última palabra la tienen las armas, la fuerza. Y la fuerza en última instancia derima el conflicto. Y así es. Y este fue terminado de esa manera. Azerbaiyán aceptó el armisticio porque consiguió todo lo que querían, recuperar su territorio. Y la Federación Rusa, el presidente Putin, muy hábilmente negociaron el statu quo y como congelando el conflicto. Muy rápidamente desplazó 2.000 hombres para hacer el control tipo cascos azules, pero no son cascos azules, es la Federación Rusa directamente. Y también con, haciendo un gran equilibrio diplomático con Erdogan, con Turquía, consiguió que los turcos estén en la línea de contacto, pero del lado de Azerbaiyán. En cambio, las tropas o tropas policía militar, digamos, de alguna forma, porque no son tropas de combate, aunque sí van con armamento pesado. Pusieron 19 puestos de observación y después con los medios técnicos van a controlar que se mantenga el cese del fuego, que es lo que se consiguió. Y dejaron para más adelante resolver el problema de Nagorno-Karabaj. Esto queda como los conflictos congelados, como Osetia, como Donetsk, Lugansk y Donetsk en el Donbass, que eran parte de Ucrania. En fin, estos son los conflictos que van quedando ahí, latentes, pero congelados por el momento. Bueno, esto es lo que yo quería hacer una breve charla, porque no es una exposición académica con citas, trato de no hacerlo porque le doy un carácter de una conversación ilustrativa. Agradezco su haberme escuchado. Buenas noches.